Jason Voorhees. Uno de los personajes más famosos, icónicos y representativos del cine de terror. También uno de los más polémicos en cuanto a power scaling, ya que constantemente se le cambia de escala, reduciendo o maximizando poder. Desde el inicio de los tiempos, se le ha enfrentado con pesos pesados del género, como Freddy Krueger, Leatherface y Michael Myers. Siempre se ha hablado de a cuánto escala en sus versiones más grandes, pero en esta ocasión, haremos las cosas bien, escalándole como se le debe escalar, y para eso, vamos a empezar desde cero. Vamos a irnos a la versión más primitiva del personaje, el Jason original, el Jason humano. El Jason que va de la parte 1 a la parte 4 de las películas de Viernes 13. Este Jason siempre ha sido considerado la versión más débil del personaje, ya que después vienen versiones potentes y tanques absolutos, como la versión zombie, el reboot de 2009, la versión Uber, o la versión Sabini. El Jason humano siempre ha sido considerado a nivel calle o a lo mucho muro, pero realmente vamos a escalarlo como se debe, para que veáis que no tiene ningún desperdicio, y que le gana a muchos personajes a los que ya hemos visto en vídeos pasados. Vamos allá. Pero antes de empezar, hay que dar un previo aviso antes de que me fusilen en los comentarios, y es que, sí, ya sé que este Jason realmente no es un humano, ya que en las propias novelas y libros se le menciona como un cadáver andante, es decir, Jason nunca fue un humano como tal. La razón de por qué le vamos a llamar Jason humano, es para así diferenciarlo de las siguientes versiones de Jason, como la zombie que va desde la parte 6 a Freddy contra Jason. Con esto aclarado, que creo que era importante, empecemos. Jason Voorhees nació en el pequeño pueblo de Crystal Lake el 13 de junio de 1946, hijo de Elias Voorhees y Pamela Voorhees. Su edad a fecha de nacimiento no ha sido confirmada y sigue siendo objeto de controversia, pero debido a algunos datos dichos por la actriz de Pamela, Jason nació en 1944. Jason padecía graves deformidades faciales, hidrocefalia, una cabeza anormalmente grande, y discapacidad intelectual. Criando a Jason sola, Pamela mantuvo a su hijo aislado de la comunidad, impidiéndole asistir a la escuela y educándolo en su casa en las afueras de Crystal Lake. En 1957, Pamela fue contratada por el señor y la señora Christie como cocinera para su campamento de verano. Jason también fue llevado a este campamento, donde al estar la mayor parte del tiempo solo, los otros niños le empezaron a acosar, hasta que un día le siguieron hasta el muelle del lago Cristal, donde le tiraron al agua, y Jason, al no saber nadar, se terminó ahogando. En 1958, Pamela, la madre de Jason, tras la muerte de su hijo, y que nadie fuera culpado ni penalizado, se tomó la justicia por su propia mano, nunca mejor dicho, y mató a 2 monitores con un cuchillo, razón por la cual el campamento fue cerrado. A pesar de las dificultades que sufrió en el lago tras la broma, no se ahogó. De alguna manera, Jason logró llegar a tierra firme sano y salvo. Sin saber cómo pedir ayuda, aparentemente decidió que su única opción era esperar a que su madre lo encontrara. Construyó una casa o se instaló en una choza abandonada en el bosque. Durante esos años, Pamela nunca supo dónde estaba, ni volvieron a verse nunca. Jason había logrado independizarse de su madre y sobrevivir por su cuenta como un hombre adulto, aunque de una manera rudimentaria y muy improvisada. En 1979 Steven decidió reabrir el campamento invirtiendo $25.000 y trayendo nuevos monitores. Tras esto, y que el campamento reabriera por un periodo muy corto, un asesino desconocido entró en el mismo, y mató a todos los monitores uno por uno, de formas muy brutales. El asesino finalmente se revela como Pamela Voorhees, la madre de Jason, y la única monitora superviviente de la masacre de Viernes 13, Alice, la termina decapitando. Tras esto, Jason agarró su cabeza y su ropa y se la llevó a una vieja choza del campamento. No se sabe cómo, pero Jason localizó a Alice y la mató con un picahielos. Después, en 1984, Jason continuó el legado de su madre fallecida y comenzaría una nueva masacre de Viernes 13, su cumpleaños, matando a un montón de nuevas víctimas y portando un saco o una bolsa en la cabeza para no revelar su cara y sus deformidades. Tras una distracción donde una chica se hizo pasar por Pamela usando su ropa, ella finalmente
finalmente termina golpeando a Jason en el hombro, dejándole inconsciente. Aún así, se volvió a despertar y atacó de nuevo a los chicos. Aún así, la chica se despertó al día siguiente viva, sin saber dónde estaba su amigo, ni Jason. Al día siguiente de la masacre, Jason se cortó el pelo, y comenzó una nueva masacre, donde finalmente, consiguió su icónica máscara de jockey, tras matar a uno de los campistas, y arrancar otra nueva masacre, matando a un montón de nuevas víctimas de formas sangrientas y brutales. Hasta que finalmente, Trish, la última superviviente, consiguió acertarle un hachazo en la cabeza, con el cual Jason quedó noqueado, y aparentemente, muerto para siempre. Al día siguiente, se llevaron el cuerpo de Jason y todas las víctimas de la masacre a la morgue, y ahí Jason despertó matando a los enfermeros y emprendiendo el camino de vuelta al lago Cristal. Ahí vio como una nueva familia se había instalado en el campamento, entre los que estaba Tommy Jarvis, quien se convertiría en su máximo rival en toda la saga. Tras una nueva ola de asesinatos sangrientos, Tommy, usando unos recortes de periódico, se corta el pelo para hacer creer a Jason que está hablando consigo mismo, y aprovechando esa distracción, le termina enterrando un machete en la cabeza, y rematándole del todo para que nunca vuelva a despertar. La historia de Jason continúa, pero la versión de la que vamos a analizar solo abarca hasta aquí, donde Jason muere. Tras explicar su historia, vamos a analizar sus hazañas y sus categorías dentro de los análisis de poder. Empezando con la fuerza física y potencia de ataque, hemos visto cómo Jason en la parte 2 ha podido dominar humanos random con suma facilidad, tirarles al suelo, y después matarles de formas brutales. También ha podido incrustar herramientas rígidas y pesadas en zonas puntas del cuerpo humano, como la cabeza, la espalda, etc. Pero si quieren saberlo, la mejor hazaña en Viernes 13 parte 2, y que ya es archiconocida, es cuando Jason hizo temblar la choza donde vivía al forcejear con Paul. A continuación verán el proceso de calculación sobre esta hazaña, usando la altura del actor de Jason, un modelo 3D para la longitud, el tipo de madera más común en Nueva Jersey, la densidad del roble, la densidad del concreto, y la del aire. Escalado en píxeles para la altura y ancho de la cabaña, al igual que el largo y profundidad de la cabaña. La novela menciona que parte de la estructura estaba hecha de concreto, así que para mantener un cálculo conservador y evitar quejas, asumiremos que solo el 5% es concreto. Restando la inercia final, y añadiendo la energía cinética rotacional, nos da un total de 562,738,168 julios, lo que le da una potencia de ataque de muro medio para el Jason de la segunda parte. También cuenta con otras hazañas decentes y consistentes, como cuando Jason apuñala a través de una puerta, usando la altura en píxeles de la puerta y la altura de Jason, y un espesor razonable de 3,334 centímetros, nos da 5,33 kilojulios. Si nos vamos a Viernes 13 parte 3 nos encontramos con hazañas prometedoras, como cuando Jason le arrancó la mano a Ali de un machetazo, usando la altura del actor de Ali, el espesor del machete, el área en círculos, y entre otras cosas, nos da 840,846 julios. Otra de sus hazañas famosas fue cuando le partió el cráneo a Rick con sus propias manos, usando la medida de las manos de Jason, la deformación de fluencia que es 0,01, y el espesor del hueso parietal, nos da 1,57 kilojulios. Llegando a Viernes 13 parte 4, y aquí, encontraremos las mejores hazañas del Jason humano. Para empezar, tenemos cuando Jason lanza un hacha a través de una puerta. El interior de las puertas normalmente van de 30 a 32 pulgadas de ancho, así que usaremos 31 pulgadas como valor básico. La zona destruida equivale según estos cálculos a 1222,448 centímetros cúbicos. Usando la fórmula de fragmentación LIFOAC, nos da un total de 22,419 kilojulios, una potencia de ataque de muro bajo. Después tenemos hazañas impresionantes como pulverizar una puerta de madera de una embestida sin sufrir ningún tipo de daño. Ahora bien, para saber a dónde escala realmente, y es que, tenemos declarado que Jason, con cada película, se vuelve a palabras de los autores más fuerte, icónico e indestructible, entonces usando unos multiplicadores válidos, y con los 500 kilojulios de la parte 2, Jason en la parte 4 debería de por lo menos tener una potencia de ataque de entre 1 a 2 megajulios, pero podrían ser muchos más, pero esto ya le da una potencia de ataque de muro alto para el Jason humano. La cosa no se queda aquí, y es que,
Si usamos la versión del Jason humano del videojuego oficial de Viernes 13, en este juego también tiene hazañas parecidas, pero por ejemplo, en el modo rabia, puede pulverizar puertas de madera simplemente caminando, pero por ejemplo, también puede pulverizar muros concretos solo con caminar, usando la fórmula de Kuzran para pulverizaciones, nos da un total de 0,022 TNT, o 96,09 megajulios, es decir, potencia de ataque de Small Building, edificio pequeño. La fuerza de levantamiento es otra de las características y apartados físicos más imponentes de Jason, y una de sus hazañas más conocidas fue cuando logró tirar pacas de heno con sus manos. El peso común de estos suele ser entre 400 y 600 libras, en la novela se corrobora al decir que pesan decenas de libras, lo que le da una fuerza de levantamiento atlética a Pikuman. Mentira, esto es un lowball gigante. Si nos vamos a la hazaña que vimos antes, donde le partió el cráneo a el estúpido de Rick, y transformando la potencia de ataque en newtons, nos da 861,684,706 newtons, es decir, fuerza de levantamiento clase 100 para el jodido Jason, consistente, pues también ha podido fracturar cráneos, como vemos en la parte 4 cuando con solo su mano le rompe el cráneo, o por lo menos, hace tronar los huesos a un tipo en la ducha. La resistencia es otro de los pilares clave del Jason humano, y para empezar, pudo resistir un ahogamiento parcial de agua, hasta salir del agua, pudo estar años y años viviendo como un bosque humano, con alimentos escasos y una calidad de vida pésima. En la parte 2 resiste diversos golpes en los huevitos, y al final, le meten un machetazo en el hombro que le dejó noqueado, pero no muerto. En la parte 3 resiste múltiples golpes que matarían o como mínimo dejarían noqueado a alguien, como una apuñalada en la mano, y otra en la rodilla. También resistió un golpe con un tronco en la cabeza, que Tris se le caiga encima, un palazo en la cabeza, y incluso un ahorcamiento, donde pudimos ver su carita, seguido por finalmente un hachazo en la cabeza que lo dejó noqueado. Aún así, en la parte 4 resistió un machetazo en su mano, que le dejó la mano hecha mierda, un golpe en la cara con el mismo machete, y incluso después de que Tommy le enterrara un machete en toda la cara, aún seguía moviendo los dedos. Si nos vamos a la velocidad de combate y reacción, a pesar de no ser uno de sus aspectos más destacados, sí que tiene buenas hazañas, como cuando en la parte 2, aún estando con la guardia baja, logró esquivar el machetazo de la chica, lo que le da como mínimo una velocidad de reacción por encima del promedio. En la parte 3 también esquivó un machetazo de Ali sin dificultad como un verdadero cabrón, al igual que unos buenos ataques con el cuchillo de Chris. Pero bueno, yéndonos de una a su mejor hazaña, y la más controversial, es cuando en la parte 3, el cabronazo esquivó una camioneta saltando, y para dar un cálculo final sin minimizaciones ni cosas, vayamos paso por paso. Los modelos de esas marionetas entre 1981 a 1985 podían ir a 85 millas por hora, o 37,9984 metros por segundo. Usando la siguiente fórmula nos da un total de 161,925 millas por hora de reacción, es decir, una velocidad de combate y reacción subsónica. La velocidad de desplazamiento no es muy destacada en Jason, pero por lo menos, esta es de las pocas versiones donde le hemos visto correr físicamente, y sumando que esquiva una camioneta con una pierna herida, y es capaz de superar atletas a toda velocidad, le daremos por lo menos una velocidad de desplazamiento superhumana. La inteligencia, uno de los pocos apartados donde hay que rascar bastante para encontrar oro, ya que Jason debido a sus enfermedades presenta dificultades cognitivas importantes, pero tampoco es un idiota, ya que Jason es capaz de rastrear y matar a sus víctimas de manera efectiva, usar cualquier cantidad de armas y herramientas como armas letales. Como hemos dicho antes, él nunca fue a la escuela, así que carece de conocimientos académicos. Aún así, ha demostrado ser creativo y mostrar habilidades como un sigilo extraordinario, así que le daremos una inteligencia promedio, y muy probablemente, por encima del promedio en versiones posteriores al Jason humano. La inteligencia de batalla tampoco se queda corta, y es que sin duda, Jason es muy bueno en el mano a mano, pudiendo aplicar técnicas de artes marciales para aplacar a sus oponentes, al igual que sorprenderles usando armas letales con las que no tienen ninguna oportunidad de escape. Su armamento varía según qué película. En Viernes 13 parte 2 su arma principal era un pico, aunque si no recuerdo mal, no llegó a matar a nadie con esa arma, ya que usa distintas herramientas diversas como martillos, machetes, hachas, cuchillos, etc.
Por último, yéndonos a sus habilidades, al ser el Jason humano, no podemos hablar mucho de habilidades sobrenaturales, más que decir que posee un arsenal de armas enormes, un sigilo extraordinario sorprendiendo a sus víctimas, cuando estas tienen la guardia baja, así que unas habilidades decentes. Y por último, sus debilidades, pues, evidentemente, disfrazarse de su madre hará que Jason se quede en un estado más vulnerable, al igual que su hidrofobia, ya que claramente, se ahogó, y el agua no le gusta mucho. En conclusión, Jason humano quedaría con una potencia de ataque de muro alto en las películas, pero pudiendo llegar a edificio pequeño con el juego de Viernes 13, una fuerza de levantamiento de clase 100, una velocidad de combate y reacción subsónica, una velocidad de desplazamiento superhumana, una inteligencia por encima del promedio, unas habilidades buenas y un armamento enorme. A continuación algunos personajes a los que le gana. Por último, yéndonos a la escritura y desarrollo de Jason, pues, en el último video ya hablamos de esto, pero algo único que tiene el Jason humano, es que es la versión más realista del personaje, puede ser afectado por cosas tan rudimentarias como una patada en los huevos, y puede ser asustado por una motosierra. Por esta razón muchas personas prefieren esta versión más realista que el Jason zombie, pero bueno, ya veremos esto cuando hablemos de las siguientes versiones del chico que se ahogó. Y hasta aquí el vídeo maquías, si les gustó denle like, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo próximo, díganme cuál quieren que sea el siguiente personaje a analizar, yo creo que el siguiente podría ser el Jason del reboot del 2009, ya que tengo información poco conocida sobre él y que lo pone más arriba de lo que la gente cree, tal y como este Jason. Pero también puedo analizar a Michael Myers de Blumhouse, o el de la versión de Rob Zombie, o incluso a Ar el payaso, uno de mis slashers favoritos, pero bueno, ustedes me dicen en los comentarios. Hasta la próxima maquías.